7:30 de la noche de los días jueves. Cuando aquí no puedan sintonizarnos, recuerden que estamos en las redes de YouTube de Vallarino Panamá y de Next Noticias. Hoy, como les había prometido, vamos a tocar el tema de nuestra querida ex procuradora Kenia Porcel, algunas cosas que ha puesto en su libro, pero yo no puedo empezar el programa sin antes darle las gracias a todos los que nos han seguido durante este año 2022, habernos permitido la sintonía que hoy día pues hemos logrado. Gracias a ustedes, gracias por aguantarme, gracias por recibirme en sus casas. Les deseo un feliz año nuevo y que el 2023 les traiga absolutamente lo mejor. Espero seguirlos viendo aquí en pantalla. Y ahora sí empezamos el programa con este libro y empiezo por qué he dedicado este programa a este libro. Esta señora, Kenia Isolda Porcel, que ejerció el cargo de Procuradora General de la Nación y que ahora le voy a decir de dónde salió la señora y cómo llega ella al cargo de Procuradora. Se tomó el trabajo de hacer un libro en donde ella, yo no sé si lo hace por un tema psicológico, por un tema de sanarse ella internamente, el libro realmente no tiene mayor sustancia, no les recomendaría a ustedes comprarlo, pero si la quieren ayudar, no nos molesta. Pero en realidad no deben perder el tiempo en eso. Yo lo hago porque ella es contraparte mía en procesos, siento que lo va a hacer por mucho más tiempo y en otros procesos. De hecho, hoy, mire, me he olvidado, hoy me regalaron esto, que fue ganarle la apelación en el caso civil que llevamos del secuestro que le tenemos sobre sus bienes, que ya a ella el tribunal, porque ella hizo una gran bulla en su momento, que nosotros la estábamos secuestrando mal, que estábamos haciendo excesivos, que eso correspondía a la sala tercera, que nosotros habíamos presentado unos hechos sobre los cuales ella no se podía investigar como funcionaria. Y este mensaje que ha mandado el Tribunal Superior, es un Tribunal Superior Civil por unanimidad, 2 veces ya. Para mí es importante porque les dice a aquellas personas que actúan como funcionarios públicos, pero que también como personas atentan contra terceros. El cargo no es lo que los protege. El cargo no es lo que dice a mí no me puedes demandar. No. Nosotros le tenemos a ella una cuantiosa demanda, posiblemente una de muchas demandas y procesos que en su momento dado nosotros vayamos a entablar. Y por eso yo me tomo el trabajo de leer estas cosas que pone, porque a veces pone cosas que para mí como abogado resultan de trascendencia para algunos puntos que nosotros vamos amarrando y vamos armando. Hay mucha gente que me pregunta a mí, licenciado, ¿por qué a ella ahorita mismo todavía no le han puesto muchos procesos? Y uno tiene que ser en la vida, uno tiene que ser jurista, sí. Uno tiene que ser buen abogado y saber buscar las pruebas, las evidencias, etc. Pero también uno tiene que ser táctico. Y uno tiene que saber cuándo es el momento de un sí y cuándo es el momento de un no. Y cuando uno ve que la señora salió de la Procuraduría, pero quedaron todavía en las personas que lo van a investigar cada uno de sus subalternos, es decir, que eso todavía no se termina de desmantelar, aunque se ha desmantelado bastante, pues quizás no es el momento todavía de presentar procesos que a veces toman 6, 7 o 10 años en prescribir el debate que nosotros vayamos a generar dentro de un proceso penal. Y nosotros sabemos que tenemos la paciencia. Me siento así como una especie de lagarto alrededor del lago, espero, mido y de repente es que se echa la carrera entonces. Entonces, le voy a explicar ahora por qué esta señora que yo no conocía en el año 2014, no sabía quién era esa señora, una colega, ella dice que ejerció como fiscal anticorrupción en la Fiscalía Segunda Anticorrupción. Esa fiscalía la tuvo en su momento de varios colegas, pero uno de ellos fue el difunto Ramsés Barrera, amigo con quien le tenía mucho aprecio y de hecho estuvo en el primer tiempo mientras Kenia estuvo de procuradora. Él fue secretario general de la Procuraduría y me dice, Alfredo, yo no sé cómo esa señora puede decir
que fue fiscal si lo que hizo fue cubrirme 6 días en un momento en que yo no pude estar en la Procuraduría, en un permiso que yo tomé? Entonces yo no la conocía a esa señora ejerciendo, pero salió del Consejo de Seguridad. Y nosotros siempre decíamos, esa señora algo tiene que tener, porque cuando usted ve que agarran una procuradora, la sacan del sombrero, y usted a ella no la ha visto realmente haciendo litigio, ejerciendo tal, que usted se pregunta, bueno, ¿y esta de dónde salió? Bueno, esa es la primera pregunta que aquí, cuando dice Isolda, y ahora les voy a explicar por qué ese Isolda, nos contesta este libro. Y dice, el 24 de junio del 2014, acepté la propuesta de trabajo que me hizo el licenciado Rolando López. Rolando López, para quienes no les recuerden el nombre, es Picuiro, quien en su momento dado era el jefe del Consejo Nacional de Seguridad y quien dice que en su momento dado tuvo con ella alguna especie de relación académica, pero que fue él quien la traje. Picuiro en el Consejo Nacional de Seguridad, para incorporarme al Consejo de Seguridad Nacional. Desde ese día quedaba a esperar hasta el 1 de julio, es decir, la buscan antes de que empezara tan siquiera la presidencia, cosa que no tiene nada de anormal, es bastante normal eso, para que formalmente asumiera cuando Juan Carlos Varela llegara a la presidencia y luego empezaría con mi nueva función, donde Rolando López sería mi superior. Ella nos dice que a ella la nombran para ser la subdirectora encargada de temas legales. Y entonces la primera pregunta es, porque usted, el Consejo Nacional de Seguridad, para quienes no saben, es un ente de inteligencia nacional. Es decir, no tiene funciones de investigación judicial, no tiene funciones policiales como tal. Es un ente que recolecta inteligencia para el presidente, principalmente para poder prever situaciones que puedan poner en riesgo la seguridad nacional. Como tal, tiene estamentos y tiene divisiones, dentro de las que están, por ejemplo, la División de Orden Público, que se encarga cuando se dan estas protestas y esas cosas graves, y ellos de alguna manera tratan de recolectar información de cuáles son los grupos de presión que están en su momento dado cerrando calles, cuáles son los que están queriendo quemar llantas, que puedan haber posibles saqueos, etcétera. Y tratan de, a diferencia de la policía, que trata de reprimir eso, a diferencia de la policía que trata de investigar posteriormente con el Ministerio Público estos lo que tratan es de recabar información para prever que eso no ocurra. Es decir, tienen que adelantarse a esas circunstancias. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué haría una abogada penalista como subdirectora del Consejo y que la traen para un motivo que ya nosotros lo vimos años después, que nosotros decimos que esto se confirma años después, pero que definitivamente no coincide con el segundo punto que ella pone en su libro, y lo pone en la página 45. Y dice, durante los pocos meses que trabajé en el Consejo de Seguridad Nacional, mi función principal fue la de dejar un borrador de proyecto para elevar el Consejo de Seguridad Nacional a rango de ley, y que de esa manera quedara fuera del control del Ejecutivo y se imposibilitara que pudiese transgredir los derechos y garantías constitucionales y legales de los ciudadanos de este país. ¿Y por qué esto es importante? Porque eso es lo que según ella fue a hacer al Consejo de Seguridad, y eso definitivamente que no coincide necesariamente con lo que yo creo que ella fue a hacer al Consejo de Seguridad, y ya les voy a explicar con qué elementos muy fuertes yo sostengo que esta persona estaba haciendo algo distinto en el Consejo de Seguridad y que ya se preveía, es decir, ya en la cabeza del presidente sabía que esa iba a ser su procuradora. Cuando se empiezan, y ustedes van a ver, ella hace dentro de sus libros, la otra cuestión que hace, bueno, ella nos explica aquí por qué le llaman Isolda. Y es que en el Consejo de Seguridad hay como este sistema, por así decirlo, en el cual las personas que trabajan en el Consejo de Seguridad no usan sus nombres reales y no los usan internamente en el propio Consejo de Seguridad. Ella dice que a ella no le gustaba eso y que tal y cual, pero
dentro del Consejo de Seguridad, la razón de usar seudónimo, es decir, yo llego ahí como Alfredo Vallarino, a mí me dicen, tú aquí en el Consejo de Seguridad te vas a llamar Robert, tú te vas a llamar Filemón. Y así va con cada persona, y el objeto de eso es evitar filtraciones de personas que se conocen. Es decir, cuando yo agarro y hablo con otra persona, van a estar hablando entre Filemón y Robert, pero si Robert tiene amigos externos, la única información que va a poder dar es que hay un tipo que se llama Filemón allá adentro y que tal y cual, pero no va a poder dar mayores informaciones que permitan individualizar a las personas que trabajan en el Consejo de Seguridad. Bueno, ella, que era la subdirectora, le ponen el apodo de Isolda. Ella, de hecho, no debería revelar estas cosas porque ella tiene un contrato con el Consejo de Seguridad que le prohíbe revelar estas cosas a ella, pero bueno, ella ha decidido hacerlo en el libro y nosotros esperaremos los momentos adecuados para nosotros ver qué hacemos con la información que hemos recabado. Esta señora desarrolla una cercanía con el presidente de la República y ella dice que ella renuncia. Esta es la otra mentira que viene y de aquí vamos a empezar a desarrollar ya ahora sí el programa. Que ella renuncia porque ella sintió que es que se le afectaba la credibilidad del cargo, porque le estaban atacando a ella mediáticamente. Y es que salieron unos Varela Leaks que ella nunca quiso leer, porque dice que leerlos era delito. Pero fíjense la inconsistencia de esta señora, que ella dice, pero es que lo que me dijeron las fiscales que vinieron a decirme eso, me dijeron que las conversaciones ahí tenían algunas cosas que yo no uso. Entonces, a ver si lo que ella está diciendo, ella dice que leerlas es delito y dice que las fiscales de ella le vinieron a traer esa información. Entonces, si le vinieron a traer esa información y era delito, yo me imagino que ella quiso esposar ahí a las fiscales, que ella sí dice que leyeron estos correos, pero esta es la inconsistencia más grande que hay, porque esa señora que trata de decir que esos Varela Leaks son falsos, renunció producto de esos Varela Leaks. Y yo quiero preguntarles a ustedes, si esos fueran conversaciones que son completamente legítimas o que no son suyas del todo, porque esas conversaciones no son suyas, entonces, ¿cómo un procurador, porque le arman un supuesto diálogo de desconocidas, de personas desconocidas, y si eso en verdad no soy yo el que estaba hablando en esos correos, ¿cómo es que yo voy a renunciar porque alguien me hizo un Photoshop de un diálogo? A eso, señora procuradora, se le llama tener esos graves conflictos de entre conciencia, miedo, pánico, cuando fue saliendo esta información. Ahora, para darles un matiz adicional de esas conversaciones que dicen que no eran de ella, o que ella dice que no sabe si son de ellas una parte, porque ella no ha querido leerlas según ella. Imagínense si alguien le va a creer eso. Les puedo decir que habían 459 páginas solamente de las conversaciones de quien alegaba ser Juan Carlos Varela y Kenia Porcel. Y viene la segunda parte. Juan Carlos Varela, que también dijo, es que seguro me alteraron unas partes, pero nunca nos dijo qué partes. Nunca quiso ir allá a reconocer esta sí, esta no, ni Kenia Porcel tampoco. A pesar de que cuando ella hizo todo su show de me grabaron y todas las demás babosadas que la vimos hacer en televisión, ella decía que es que ahí había que denunciar. Pero si esa era su conversación, procuradora, ¿por qué usted no fue a denunciar eso? ¿Por qué usted no fue allá y dijo me cambiaron esta coma, pero el resto sí era mío? Para nosotros poder saber qué resto era mío. Porque ahora fíjense que en estas conversaciones que ella dice que no son de ella, así que como no son de ella, pues vamos a compartir qué dicen esas conversaciones, salen cosas tan puntuales, que es muy difícil creer que no son de la procuradora. Y yo les pido que me pongan la primera imagen de lo que son estos Varela Leaks y que ahora vamos a ir viendo por qué se sacan contra el libro que ella sale. Esto que está aquí, JJ era quien alegaban, era el presidente de la República y fue quien puso una denuncia diciendo me violaron mis conversaciones. Entonces ella decía, hola señor,
Necesito pedir un favor. ¿Cómo está, procuradora? A la orden. Señor, aquí viendo cómo se sacan los casos. Señor, gracias. Oris Porcel, mi hermana, tiene una solicitud de préstamo para la compra de su casa en Montelimar Chorrera por 120,000. La solicitud fue en sucursal Plaza Edison del Banco Nacional. Ella en su juventud fue un poco mala de cabeza con sus responsabilidades económicas, pero hoy ya todo ha cambiado. Cuando salga de la ATP, regresa a la CGR y permanente. En conclusión, honrará la responsabilidad. Quiero saber si se puede hacer algo porque las casas están para ocupar y perderla significa que no conseguirá otra a ese precio. Disculpe el discurso y su permiso para la otra semana. Contesta el señor, procedo con Banco Nacional. Caja de Ahorros es hasta más rápido. No, contesta ella, Banco Nacional, pero seguro, y contesta él, pero seguro lo apruebo. Lo aprueben. Rojas me detesta. Fíjense el detalle de esta conversación. Habla de la hermana de la procuradora, que en efecto se llama Oris Porcel. Cuando ustedes buscan en el registro público, usted puede saber si ella tiene una finca y si para las fechas con ese que hizo ese préstamo y que en efecto se lo dieron, si son coincidentes con esa conversación que la procuradora dice que no es de ella. Pero el préstamo se dio y el préstamo está registrado entonces para la Procuradora General de la Nación, para la hermana de la Procuradora General de la Nación. Lo doloroso es ver a una procuradora que procesó gente por tráfico de influencia, que procesó a gente por blanqueo, que procesó a gente por cuanta cosa se le ocurrió. Y que a mí me digan que un préstamo del Banco Nacional, un presidente pueda decir, lo apruebo, o hago que lo aprueben, o lo que sea que dijeran ahí, y que en efecto se haya aprobado el préstamo, sin que el presidente haya verificado ninguna de las 5C que verifica un banco, que es la capacidad de repago, el crédito, el colateral, cómo está la credibilidad de la persona, el capital, el carácter, nada. Lo apruebo. Ahí, en un chat, aprobó. ¿A usted le aprueban un préstamo así en el Banco Nacional de 120,000 dólares con un chat? Yo no creo. Y esa es la persona que aquí nos dice que es que la gente tiene que entender que ella actuaba siempre de manera correcta de cara a la nación y no sé cuántas otras hierbas aromáticas. Por favor, si me ponen la segunda gráfica para ir viendo qué era esto que está aquí. Hola, señor. Espero que esté bien. Le acabo de hablar a Ronald. Para curiosidad de ustedes, Ronald era casualmente el nombre de uno de los asistentes personales del presidente Varela. Para ver si me puede ayudar. Desde ayer, el papá de uno de los fiscales que entró conmigo al ministerio, al MP, ingresó de urgencias a la CSS, Caja de Seguro Social, aparentemente un derrame. Hoy han pasado 24 horas y nadie le sabe dar razón de la gravedad de su papá. Y tengo a la familia pidiéndome ayuda. Solo es que lo atiendan en urgencia, que le den respuesta a la familia y que lo suban un poco. Se llama, oigan este nombre, Ricauter González Ramos, cédula 2-56-594. Desde ayer está en urgencias de la Caja del Seguro Social. Contesta el señor, ella dice, y nadie le sabe dar respuesta. Contesta el señor, lo enviamos al Hospital Nacional, mejor. Wow, ¿qué es la justicia? He comprado 100 millones de equipos en hacer porquería, lo que ofendió. No, esto está, aquí me juntaron las gráficas. Pero esto que está aquí, para que ustedes vean lo que ocurrió, venía de otro espacio de conversación que creo que se me equivocaron ahí en la parte donde me hicieron la parte gráfica, pero donde después le ofrecían trasladarlo a otro hospital, trasladarlo incluso con avión y básicamente que esa era la forma en que se solucionaban las cosas. Y yo me pregunto, ¿qué hace una procuradora? Si es que esa conversación fuese real, por supuesto que Kenia ya nos ha explicado que seguro eso se lo cambiaron. Lo que pasa es que Ricauter González existe, esa es la cédula, estuvo en ese momento en la Caja de Seguro Social. Y Ricauter González no es ni más ni menos que el fiscal que llevó el caso Pinchazos. Es decir, el papá de él recibía los apoyos
del presidente Juan Carlos Varela, y ese señor, a su vez, entonces fue quien procesó a Ricardo Martinelli. Fíjense ustedes ese pequeño conflicto de intereses. A la señora no le parecía eso nada malo cuando llamaba por su personal, porque es que también está la conversación en donde la procuradora le hace un mensaje al señor Juan Carlos Varela y le dice, de acuerdo a estos mensajes que ya dijimos que son según ellos algo que no existe, pero sobre el señor Díaz, secretario de la procuradora, en donde le dice, pobrecito, la DGI le secuestró $2,000 por no pago de impuestos. Entonces necesito que me lo ayude porque este es de mi equipo. Y adivinen qué, acto inmediatamente seguido, contesta JJ, contesta, no se preocupe, mando a levantar eso de una vez. ¿Quién fue el funcionario que lo hizo? Y ahí dan el nombre del funcionario de la DGI. Y resulta ser que eso que está ahí y que está en esos Varela Leaks, que ellos no saben decir cómo es que una persona estructura también esta historia, pues ese proceso también estuvo en la DGI, existió como tal, y se dio el secuestro y se levantó el secuestro. Entonces, fíjense que estas son coincidencias de lo que habla esta señora, pero ahora les quiero hablar de lo que ella, y les dije, fue a hacer al Consejo Nacional de Seguridad. Ella se queja aquí de una denuncia que se le puso porque de acuerdo a los papeles, ella, si no me equivoco, fue por allá por el día 20, donde ella afirmó que entraba al Consejo de Seguridad, y sin embargo, 20 de julio, y sin embargo, cobró desde el día 1. Y ella no sabe cómo es que se consiguieron esos datos y esas informaciones del Consejo de Seguridad Nacional, y que deberían procesar a la persona que obtuvo esos documentos. Procuradora, yo estoy esperando y mato porque usted me ponga la denuncia, porque fui yo quien los obtuve. Entonces, como yo los obtuve, yo mato porque usted agarre y tire todos los procesos que usted quiera, porque usted no sabe lo que a mí me encanta hacer contraparte suya. Ahora, en el Consejo de Seguridad, fíjense qué cosas tan delicadas ocurrieron de julio a diciembre. Ella estuvo desde julio hasta finales de noviembre o inicios de diciembre como la subdirectora del Consejo Nacional de Seguridad. Grábense ustedes esto: todo lo que se cuestionó, que salió de procesos que aquí eran desde Finmecánica, caja de ahorro, procesos del PAN, riegos de Tonosí, Tocumen, lo que sea, que empezaron a llevarse en el año 2015, hay informes de un señor que se llama Rogelio Saltarín, que estos informes, ¿quién era Rogelio Saltarín primero? Rogelio Saltarín era el abogado personal privado del presidente de la República, desde antes de ser presidente. Entonces, a este señor le dieron un contrato por $400,000, 2 contratos en total, sumando $400,000 y un poco más, para que él verificara documentos y armara algunas cosas. ¿Qué pasa? Él tiene que sustentar el pago y tiene que dar una explicación de qué hizo en el Consejo de Seguridad. Y aquí, por una investigación que hizo la periodista Adelita Coriat de La Estrella de Panamá, que siempre se la voy a reconocer. Yo conocí mientras ella hizo esa investigación. Ella nos vino a tomar a nosotros un parecer sobre algunos de los clientes que nosotros representábamos, y de verdad que hizo una diferencia con su investigación. Creo que ella se ganó un premio periodístico con eso. Hizo una investigación tremenda. Y la investigación consistió en que los reportes que daba Rogelio Saltarín para hacer el cobro y su socia, porque eran una firma de abogados como tal, llegaban al despacho del ministro de la Presidencia. Y esa información de alguna manera se filtró, pero es documentación oficial y ya después solicitada por la vía oficial que toca ver esta información. Entonces, en esos informes, le vuelvo a decir, Kenia entra en julio 2014, Saltarín entra en julio 2014.
esta persona que supuestamente iba a ver qué procesos iba a llevar con unas personas, fíjense lo que reportaba en sus reportes de lo que hacía. Por favor, si me ponen la siguiente gráfica. Esto que ustedes ven ahí, quien está firmando por la firma Saltarín, Arias y Asociados, correspondía al mes de julio del año 2024, aunque la gestión de cobro se hizo el 28 de noviembre del año 2014. Pero fíjense lo que él pone de qué es lo que estaba haciendo para justificar ese pago. Y pone abajo, en el tercer renglón, pone reunión CDS, Consejo de Seguridad. ¿Para qué? Para coordinar la presentación de testigos protegidos. Caso PAN RG, y ustedes deben entender por RG, Rafael Guardia. Caso DGI, deben entender el señor Cucalón. Y caso PAN, deben entender GT, Giacomo Tamburelli. Fíjense ustedes, esto de nuevo en julio del año 2014, y habla que en el Consejo de Seguridad se estaba coordinando la presentación de testigos protegidos. ¿Qué es lo gravísimo de esta situación? Lo gravísimo de esta situación es que el Consejo de Seguridad no tiene nada que ver con testigos protegidos. El Consejo de Seguridad no tiene nada que ver con investigaciones de carácter penal. El Consejo, pero más, les estoy hablando que esto era en los primeros meses que entró Juan Carlos Varela a el gobierno. Es decir, no habían nacido los procesos del PAN, no habían nacido los procesos de la DGI de Cucalón, no habían nacido los procesos de Giacomo Tamburelli ni de Rafael Guardia, y tampoco habían nacido lo que en todos los otros informes mencionaba. Ahí mencionaban casos de la Caja de Ahorro, de Finmecánica, de Tocumen, de millones de casos que no habían nacido en el Ministerio Público. Pero que Saltarín decía que se reunía para ver estos temas con CDS, que era el Consejo de Seguridad. Y cómo yo sé y por qué yo digo que CDS tenía algo que ver con Kenia Porcel. Bueno, ella era la subdirectora del Consejo de Seguridad, nombrada para asuntos legales. Pero mi amigo, el señor Saltarín, se equivocó en alguno de los informes y puso el nombre de con quién se reunía en el Consejo Nacional de Seguridad. Y si me ponen la siguiente lámina, por favor. Y ahí ustedes van a ver, dentro de eso, en el tercer renglón, ustedes van a ver que la reunión que se daba era con el licenciado Salvador Sánchez de Presidencia y Kenia Porcel CDS. Entonces, ¿para qué? Para coordinación de tareas, estrategias para proponer proyectos de leyes, especialmente en materia de derecho procesal, etcétera. Pero CDS me identifica que tenía que ver con esto. Y fíjense arriba ustedes van a ver que esto era 2014 sobre los casos de Tocumen, y si les presentara aquí, ustedes van a ver temas de Senacid, ustedes se acuerdan de los casos de Mayer Mizrachi que salieron años después, ustedes se acuerdan de los casos de la Caja de Ahorro, que fue otro espectáculo de casos que se fueron al demonio, pero salían del Consejo de Seguridad. Y fíjense, cuando aquí dicen CDS, y resulta ser que del CDS se reunían con Kenia Porcel, yo me tengo que preguntar, bueno, esta señora, claro, ¿por qué llegó después? Ya podemos regresar acá. ¿Por qué llegó después al puesto de Procuradora General de la Nación? Y yo les puedo decir a ustedes que a mí me llamaba la atención casos, y ustedes vean para que vean desde dónde está, casos como por ejemplo el caso Pinchazos. El caso Pinchazos tenía un tema, tenía informes hechos, por ejemplo, por Iris González, recibidos por personas que estaban armando este caso. El caso Pinchazos, ojo, nace en el 2015. Nace en el 2015 para los efectos de Ricardo Martinelli. Pero fíjense quién hacía los recibidos de las notas que hacía Iris González. Si me ponen la siguiente lámina, por favor. Ahí ustedes van a ver quién aparece firmando esto. Kenia, y algo que puedo decir que
es debatible si dice K. Porcel, pero tiene su parecido con esto. Lo que sí les puedo decir a ustedes es que cuando yo le cuestioné a las personas, a los testigos del Consejo de Seguridad, y les pregunté que de quién era ese Kenia que aparecía ahí, me dijeron que Kenia Porcel. Entonces, resulta ser que la persona que tenía que ver con Saltarín, resulta ser que la persona que tenía que ver con estos documentos, resulta ser que después apareció como Procuradora General de la Nación, saliendo de las entrañas de ese infierno, que era el Consejo Nacional de Seguridad. Y ustedes recordarán que aquí hubo todo este tema del caso de Ismael Pití, un testigo protegido que casualmente le hablaron, dicho por él mismo, en el Consejo de Seguridad, Rolando López, el señor Jacinto Gómez, el propio presidente, él reconoció que lo dijo el propio presidente, y que después, ¿qué le ofrecieron a esa persona? Ser nombrado como diplomático afuera para ser testigo protegido. Y esta persona que ustedes ven, Saltarín, que menciona preparando testigos protegidos, coincide en el modo, en tiempo, lugar, en el modus operandi de cómo trabajaban con este tema de los testigos protegidos que se preparaban, era en la presidencia y en el Consejo Nacional de Seguridad. Y ahora esta coincidencia que ustedes están viendo, yo los quiero llevar a que ustedes oigan el audio de lo que dijo el testigo Euro 14. El testigo Euro 14, que decidió revelar su identidad, decidió hablar, decidió decir, a él dice que él lo sacan de su casa, lo llevan en el Consejo de Seguridad de la oficina, no recuerdo exactamente, pero a donde se lo llevan es a la presidencia de la República. 2014, antes que empezaran los procesos en el Ministerio Público. Es decir, no crean que un fiscal lo mandaba a conducir, no crean que un procurador los mandaba a conducir, no crean que había una orden de un juez. No, los llamaba al Consejo de Seguridad donde estaba Kenia Porcel. Pero yo no estuve en el Consejo de Seguridad. Pero este señor que les va a hablar a ustedes y que es el testigo Euro 14, ese sí les va a decir a ustedes con quién se reunió. Y si me ponen por favor el video. El viernes 14 de noviembre del 2014. Los miembros del Consejo de Seguridad a recogerme para llevarme a la presidencia, específicamente a una oficina que estaba en la planta baja de presidencia. Dentro de ese auto iba Jacinto Gómez. Escucha bien ese nombre, Jacinto Gómez. No sé qué cargo tenía en el Consejo de Seguridad, pero creo que era el asistente de Rolando López, que era el director. Cuando llego a presidencia y entro a la habitación que tenían ellos disponible para la reunión, me presentan a las personas que muchos de ellos no lo conocían, que estaban participando de esta reunión, y se lo voy a proceder a mencionar. Eric Estrada era el jefe del SPI en ese momento. Jacinto Gómez era el asistente de Rolando López. ¿Qué pasó ahí? Aló. Voy a tenérselo que pasar la siguiente semana porque me están diciendo que estamos teniendo un problema con el audio, pero en efecto menciona dentro de las personas, menciona a Jacinto Gómez, menciona al señor Estrada en la presidencia de la República, menciona a Saltarín y menciona a la procuradora, a Kenia Porcel, quien para ese entonces no era procuradora. Pero ¿qué estaban haciendo en eso? Ese era el testigo protegido que luego saldría en los casos del PAN. En todos y cada uno de estos casos del PAN iban saliendo. Entonces, yo dificulto mucho, procuradora Kenia Porcel, que usted de verdad me pueda sustentar a mí, pero si usted quiere hacerlo, yo la recibo aquí el próximo jueves, aquí en esa sillita que tengo al lado.
hacemos un gran debate sobre esto nacional, para que usted le explique al país cómo es que esto realmente hacía que usted estuviera actuando en pro de la nación, sin injerencias del Ejecutivo, y que usted llegó a la Procuraduría con el ánimo de cumplir con hacer investigaciones imparciales y todas esas cosas que le habían enseñado allá, yo no sé, de donde usted nació en el interior, y todas las cosas bonitas que le habían enseñado, porque eso usted y yo sabemos como abogado que eso usted no puede hacerlo. Entonces, fíjense que esto no era todo. Esta señora desarrolla una línea de conversación. Cuando digo esta señora me refiero a la Kenia Porcel de los chats, que Kenia Porcel no dice que es ella, será otra Kenia Porcel, pues, pero con muchas coincidencias con nuestra Kenia Porcel, la procuradora. Entonces esta Kenia Porcel, que nadie sabe quién es, pero que dice la procuradora que algunas cosas eran conversaciones de ella, otras ella no sabe de dónde salían, tenía una conversación con el presidente de la República, que ese también dice que una parte eran sus conversaciones, el otro no sabe, que en solo unos meses eran 459 páginas. Habían chats de varios días, que verdaderamente aquí deberíamos hacer como una serie de los Varela Leaks, porque chats que duraban desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche. Procuradora, ¿y si nos vamos a San Blas? ¿Y si la mandó para China para que usted se despeje 10 días? Y hablaban de cosas que son, cosas que créanme que no tienen nada que ver con el cargo y que tenían que ver con cosas hasta políticas y cómo actuar y cómo dañar a personas de cuestiones, pero por supuesto me estoy refiriendo a la otra Kenia Porcel, no a Kenia Isolda, la de este libro, ¿no? Entonces, pero fíjense las conversaciones que tenían, por ejemplo, de Panama Ports. A ver si me ponen la siguiente lámina. Y dice, buenos días, procuradora. Fíjense que esta persona le decía a esta Kenia Porcel, que no es Kenia Porcel, le decía procuradora, ¿no? Pero decía, este tema de la empresa Panama Ports, dándole efectivo a diputados para parar el puerto de Corozal y meter leyes contra el de Rodman. Con este último que hicieron, debo darles un susto. Primera cosa, un susto. Tiene que meterlo preso. Pero está hablando con la procuradora. Y dice la señora esa, que no es la procuradora, pero que se llama igual. Dice, estoy de acuerdo. Está de acuerdo en que le metan un susto. No es meterlo preso. Están abusando. Estoy pensando que alguien presente la denuncia, dice él, penal, y se abra el caso. Y aunque la parte de diputados iría a la corte. Y dice ella, como me he permitido expresarle, ya saben cómo usted actuará. Podemos ver. No me toca a mí, dice ella. Tengo algunas informaciones, dice él. Tendría que presentarlas en la Corte Suprema de Justicia, dice ella. CSJ, asumo yo, Corte Suprema de Justicia. Dice él, voy a cancelar permisos. Se hará ante la Corte. Y dice ella, porque el acto fue en legislativo. Acciones, no sé qué querría decir en su momento. Tiene que darle, fíjense esto, ella dice, tiene que darle un golpe político. Una persona que mencionan como procuradora hablando de dar un golpe político. Todos son así. Buscaré quien lo arme. Ya aprendieron a jugar con la canasta cerrada. Y para los que no saben lo que eso significa básicamente agarrar el bolsillo y guardárselo. Dice, y se las daré para revisión. O sea, que ella revisara lo que en su momento dado podía ir para la corte. Y en estos 4 meses se acostumbraron. Ahora lo de Yanivel en presidencia y PM, no quiero pensar que es Pedro Miguel, en la vice de la Asamblea, dice, es muy duro para su último periodo. Bueno, dice él, vamos a ver si se atreve. Bueno, no sé si se atrevan. Ya van 4 meses sin dinero, dice él. Dice ella, igual para todo el sistema. Dice él, les está costando, pero están sobreviviendo como con 50,000 al mes a cada uno. Yo la verdad es que yo leí este chat y yo no quise hacer suposiciones, porque de verdad que es muy feo hacer suposiciones. Pero uno busca las coincidencias de este chat con esta señora que dice que no es la procuradora.
y busca lo que estaba ocurriendo en esos días con las presiones que habían sobre los diputados, de si les bajaban, si la planilla 172, si la 080, si les quitaban la plata, si les pararon las cuestiones, y uno ve que esas fechas coinciden. Entonces fíjense que yo, y creo en realidad que voy a tener que hacer otro, me estoy quedando ya casi sin tiempo, pero fíjense que este chat sí es curioso, de lo que esa señora, que no es Kenia Porcel, le hablaba al presidente, de lo que le decía el propio esposo de esa Kenia Porcel, que no es nuestra Kenia Porcel. A ver si me muestran el chat de lo que decían. Dice, algo debe pasar, sí, en eso. Venga a Rusia y venga a su cumpleaños con nosotros. Puedo decirle a la prensa que me puede llamar a Cancillería para confirmar. ¿A dónde está este tema? Uy, aquí me hicieron un error, pero este no era la gráfica que yo quería. Pero fíjense que había una curiosa en donde la procuradora, que no es procuradora, o sea, la que se hacía pasar por la procuradora, decía que su esposo le había dicho que la iban a meter presa. Tú vas a quedar presa cuando sales del cargo. Imagínense ustedes esa predicción. Y entonces yo voy, para ver si es que me he equivocado aquí en el reporte, en las imágenes que llevo, porque yo llevo aquí una secuencia para poderles ir echando a ustedes la historia. Para ver si me ponen la próxima imagen. Si me ponen la próxima. Y dice, disculpe mi exceso de confianza, esta era. Me dice Igor que acá en casa, Igor, hago decir que casualmente sí es el nombre de la verdadera procuradora. Esta es la impostora. Entonces dice, acá en casa que me van a meter presa el otro año. ¿Y qué va a pasar con mis hijos? Disculpe, pero este es uno de los aspectos que le digo cuando le hablo subjetivo. Dice, estoy enredada en lo que le pase a mis hijos. Y le contesta a él, muy galán, muy guapo, él le dice, eso no va a pasar. Estaremos juntos por siempre. Mientras Dios me dé vida y salud, yo voy a cuidar de usted y sus hijos por siempre. Clase de macho. Ese es un tipo que de verdad sabe responder. Pero yo quiero acabar este programa 2022 con una última imagen de estos Varela Leaks que hace la procuradora Kenia Porcel. Dentro de estas cosas que salían, cuando digo Kenia Porcel, la procuradora Kenia Porcel, me la refiero a la de los Varela Leaks, la impostora, las que no son las conversaciones de ella, pero que hacía una serie de comentarios. Y yo prometo que este es el chat que yo más quiero enseñarles en el 2024 a Kenia Porcel y al señor Juan Carlos Varela, para que me digan si ese chat es de ellos, porque el chat tiene algo muy bonito. A ver si me presentan, por favor, la próxima lámina. Y dice aquí, Owens está en casa por cárcel por decisión de la Corte. Dice él, y al estar ahí el fiscal no lo puede detener. Dice él, entiendo, estoy viendo a dónde enviarlos. Y dice ella, si fuese por el MP, Ministerio Público, estaría en Punta Coco. Ja, 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 ja. Eso me gusta de usted. Mándelos a Punta Coco, decía, por culpa de ellos. Medio tensión me hace reír. En medio de la tensión me hace reír. Fíjense que a estos dos le daba gracia tener a gente detenida, así como tuvieron a casi 22 personas detenidas en la caja de ahorros, y tuvieron a otra gente en los casos de Finmecánica y otros poco en los casos del PAN, etc. Y yo mato porque llegue el 2024 para mostrarles ese chat en donde se gozaba y se pedía que la gente fuera a Punta Coco, porque yo también coincido que hay ciertas personas que deben ir a Punta Coco. Con esto quiero terminar el programa de hoy deseándole a la ex procuradora Kenia Porcel un lindo y hermoso 2023, porque el 2024 no creo que sea tan bonito. A todos ustedes que la pasen muy bien, feliz año, los veo el próximo jueves aquí Hablando de Frente.